Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, gracias porque nos permites llegar hasta este momento del día en el que podemos disfrutar con gozo, Señor, la lectura de tu palabra. Gracias porque nos permites de nueva cuenta aprender más y más cada día de ti y que sabemos, Señor, que tú te complaces en ver el esfuerzo que hacemos de todos y cada uno de nosotros que seguimos pendientes de todo lo que tienes por decirnos en tu manual. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Tarde pero sin sueño. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, y escrito está: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Comprendamos que hoy somos exhortados para seguir a Jesús, el Hijo de Dios, aprendiendo cómo ayudar al prójimo con todas sus enseñanzas y estar en el camino de santidad, porque esto es ser inteligente, comportarse alejado del mal, como el ejemplo de lo que escrito está en el principio. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Génesis 39:12. El Eterno desde su primer libro nos da un ejemplo práctico, conciso y claro para hacerlo fácilmente sin tanta reflexión y estudio. Huye, corre del mal. Aleluya. Sí, bueno, eso lo vimos también ayer, el día de hoy. La fórmula para escapar del pecado nos las da José. Bueno, hoy vamos a seguir con la vida de José. Vamos a continuar con el capítulo número 40 del libro de Génesis, y escrito está: José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal sus semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo en la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio a éste la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Capítulo 41 del libro de Génesis, escrito está: José interpreta el sueño de Faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano,
Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me pareció que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubieran entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté, y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas y flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño al Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnaptanea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto.
y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniera el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: vayan a José y hagan todo lo que él les diga. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, terminamos los capítulos del día de hoy del libro de Génesis. Cuando empezamos con la vida de José, yo les comenté que José era uno de los mayores ejemplos que podíamos tener acerca de cómo debe de comportarse un varón de Dios. Hasta el día de hoy llevamos 3 grandes enseñanzas de José. Digo 3, como decir las más notables, porque toda la vida de José es una enseñanza de cómo se debe comportar un varón de Dios. Porque la primera, así que podemos mencionar, es cómo José nunca le da la espalda a Dios en cualquier situación en la que está, y siempre le da la gloria y la honra a Dios, porque todo el mundo buscaba a José por su inteligencia espiritual que Dios le había dado. De hecho, podemos ver cómo José, cuando le preguntan los sueños, tanto Faraón como el panadero y el copero, él le dio la gloria a Dios. Él dijo: pues es que de Dios son las interpretaciones, y es Dios quien me ha dado esto. Nunca dijo: yo les voy a interpretar, o yo sé qué es lo que va a decir. No, siempre le daba la gloria y la honra a Dios, perdón. No como los falsos pastores de ahora, que yo profetizo, yo les digo, yo sé, yo descubrí. No, siempre todo lo que hagamos le debemos de dar la gloria a Dios. Es uno de los primeros aprendizajes que tenemos que tener de José. El segundo: donde quiera que José iba, trabajaba. No andaba de lambiscón, no andaba de barbero, no andaba haciéndole ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? No se andaba ganando a sus jefes por ser salamero, por ser servil. No, José era servil en el sentido de que le gustaba trabajar. Él trabajaba para ganarse el lugar donde estaba. Dotado de la inteligencia que le había dado Dios y la sabiduría, José también, que todos la tenemos, porque Dios da a todos y los dones son irrevocables, nada más que algunos no los queremos ejercitar. José, a donde iba, trabajaba, y trabajaba tan arduamente, tan sabiamente, que el lugar a donde iba se hacía el segundo al mando. Siempre se hacía el segundo al mando. Lo vemos con Potifar: cuando llegó a su casa lo hizo mayordomo de toda su casa. Lo vimos con el jefe de la cárcel, que ¿cómo se llama? Que cuando llegó José se había hecho el que controlaba todo. Y lo vemos con Faraón, que cuando llegó José, Faraón de inmediato le dio el trabajo por la inteligencia que había mostrado. Pero ojo, José le dijo al Faraón que se buscara un varón brillante, un varón inteligente, un varón que supiera administrar. Y Faraón vio esas cualidades en José, y esa es la tercera enseñanza. José era un excelente administrador de todo lo que se le daba, de todo lo que Dios le daba, de todo lo que los hombres le daban, de todo lo que trabajaba. José era un excelente administrador, no había falla en él. Esas, a grandes rasgos, esas son las 3 enseñanzas que y me falta una, perdón. José también nos enseña cómo huir del pecado. Hasta este momento es lo que les decía, o sea, no solamente son las que les estoy mencionando. Si volvemos a leer desde el capítulo 37 de la vida de José, tenemos que estudiarlo muy bien para volvernos un varón de Dios como lo hizo José: trabajador, administrador, leal, y sobre todo rehuía al pecado. Imagínense nada más con esas 4 cualidades que tuviéramos varones, cada uno de nosotros, y estoy hablando a los varones directamente, no en esta ocasión a las mujeres.
hablando directamente a los varones en el sentido de cómo deberíamos de ser nosotros, leales a Dios, trabajadores incansables, huir del pecado y unos administradores excelentes. ¿Y qué fue con lo que pasó con José? De hecho, le puso por nombre a uno de sus hijos Efraín, que significa fructífero, porque Dios me ha hecho fructificar. Al otro le puso Manasés, porque Dios le hizo olvidar todos sus infortunios pasados. Cada uno de esos aspectos que muestra José en su vida, deberíamos de estudiarlos para, híjole, por lo menos que el Señor dijera, bueno, pues por lo menos en las intenciones de su corazón quiere ser un varón del reino. Que reuniéramos esas cualidades de lealtad, de trabajo, de huir del pecado y de ser un buen administrador. Híjole, créanme en serio que nuestra casa estaría bien gobernada por los varones. Nuestra familia estaría feliz, nuestra familia estaría contenta, los de alrededor buscarían nuestros consejos para decirnos cómo le hacemos y enseñarles que por medio de la palabra de Dios se puede todo. Vamos a concluir el capítulo número 12 del Evangelio de Mateo, y escrito está: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda la ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan sus hijos? Por tanto ellos serán sus jueces. Pero si yo por el poder del Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La blasfemia contra el Espíritu Santo.
¿Cuál es la blasfemia con el Espíritu Santo? Tenemos que leer el contexto para comprender cuál es esa blasfemia. Si se dan cuenta, los fariseos le habían dicho a Jesús que él era un demonio y que las obras que hacía eran obra de Satanás. La blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que las obras del Espíritu Santo son obras de Satanás. Ajá, esa es no hay que buscarle más. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que las obras que hace Jesucristo las está haciendo Satanás. Esa es, no hay lugar a dudas, lo podemos leer en el contexto. Sin embargo, mucha gente se pregunta si la blasfemia contra el Espíritu Santo se produce en estos días. Ok, hay que entender una cosa, que eso lo dijo Jesucristo y se lo dijo a los fariseos. Por lo tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo no podría existir en el sentido de que los milagros que hace Jesús se los atribuyamos a los demonios. Lo que sí existe como blasfemia al Espíritu Santo es todo pecado no confesado. Esa es la blasfemia ahora, todo pecado no confesado. Si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo cometemos un pecado, el Señor espera que se lo confesemos. No porque el Señor lo sepa todo, va a dar por hecho de que nosotros ya se lo dijimos. No, el Señor se agrada de que nosotros le confesemos nuestros pecados que cometimos y que le pidamos perdón y que nos arrepintamos de corazón. ¿Por qué? Porque el mundo no se arrepiente de sus pecados y todo pecado no confesado, no arrepentido, no será perdonado. Y entonces todo pecado será la consecuencia de que la gente se vaya al infierno. Ahora, tenemos que comprender también que el pecado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La doctrina que estudia el pecado se llama amartiología. Ajá. Es el pecado para Dios, muy, muy, muy grandes rasgos. Para Dios no hay pecados chiquitos, no hay pecados grandes, no hay pecados veniales, no hay pecados capitales, no hay pecados grises, no hay pecados blancos, no hay un tamaño de pecado. Para Dios el pecado es pecado. Muy bien nos los dice Santiago cuando dice, ok, si tú fallas en un solo mandamiento, ya, se acabó. Ya acabaste con todos los mandamientos, con toda la vida justa que pensabas que estabas llevando con uno solo, acabaste con todo. Jesús no los explica. Jesús dice, ¿tú crees que cometiendo adulterio es pecado? No. Jesús dice, tan solo el hecho de ver a una mujer con codicia, ya pecaste. Ajá, dice la palabra, no adulterarás. Si tú adulteras, pero cometes homicidio, ya pecaste. Si no cometes homicidio, pero adulteras, ya pecaste. Por eso para Dios el pecado es pecado. No hay tamaños, no hay sabores, no hay distinciones, no hay colores. El pecado para Dios es pecado. Y esa podría decirse que es la blasfemia que cometemos contra Dios cuando pecamos, no se lo confesamos, no nos arrepentimos. Perdón. Y no lo volvemos, y lo estamos repitiendo otra vez. De esos ni cristianos son los que repiten y repiten su pecado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en relación con el pecado. Y luego dice, la generación perversa demanda señal. Creo que ahí no hay nada que hacer un comentario porque Jesucristo les está explicando que ellos pensaron que lo iban a asesinar en la cruz en la que él estaba colgado. Pero Jesucristo les dice, yo voy a resucitar al tercer día. Como Jesús estuvo en el vientre, yo me voy a ir al corazón de la tierra por 3 días. El espíritu inmundo que vuelve. Hay muchos mentirosos que les dicen que los van a exorcizar, que les dicen que les van a sacar los espíritus inmundos, o a gente que tenemos en nuestra familia, o amigos, o todo. Hay gente que dice, yo le saco al demonio. Ok, primero que nada con los demonios no se juega, sino pregúntenle a los que querían echar fuera demonios si les dieron una revolquiza. ¿Por qué? Porque primero tenemos que traer el Espíritu Santo para poder andar echando fuera demonios. Segundo, no podemos echar fuera de demonios a un inconverso porque va a pasar lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si le sacamos un demonio van a venir 7 peores que él a morar en su cuerpo. ¿Cuál es la clave para sacar los espíritus inmundos de la gente? Primero que nada se les tiene que predicar el evangelio y ellos tienen que aceptar a Jesucristo en su corazón para que puedan ser restaurados espiritualmente. Solamente de esa manera se le pueden sacar los espíritus inmundos que traigan dentro de su cuerpo, porque si se los sacan, no acepta a Jesucristo, 7 peores que él van a venir a hacerle daño
y hacerle daño a los demás. Y con este último párrafo del 46 al 50 acabamos con la doctrina de la inmaculada y perpetua virginidad de María. Es una tontería, de verdad, a mí me molesta a veces, muchas veces la tontería de la gente que manifiesta y dice que María se conservó siempre virgen. Tan solo en este versículo le avisan a nuestro Señor Jesús que, ¿cómo se llama? Que María, su madre y sus hermanos están ahí. Después vamos a leer más adelante que los fariseos dicen, ¿no es este el hijo del carpintero y que tiene por hermanos a tal, a tal, a tal, a tal, a tal y a tal? Menciona 5 hermanos más hermanas. Ajá, más hermanas menciona. Entonces, tuercen y retuercen las escrituras los que practican la fe católica para decir que María siempre fue virgen. No, es una total y aberrante y mala onda mentira que le dicen a la gente. Y he platicado con sacerdotes acerca de este tema y ellos mismos comentan que es una mentira, pero que ya no le pueden decir a la gente porque primero pierden a sus feligreses y segundo porque así son felices. Entonces, por no perder feligreses y porque la gente es feliz, que se vaya al infierno por andar creyendo mentiras, no. La misma Biblia católica menciona a los hermanos de Jesús, menciona a los padres de Jesús, y ellos aún así se niegan a creer. Pues que no la leen, de todas maneras tienen un montón de Biblias y no las leen, entonces nunca va a haber un cambio con ellos hasta que no se les revele la verdad de Jesucristo. Bueno, por el día de hoy ya no los aburro más, ya terminamos la lectura del día de hoy. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, tu amor nos protege, tu amor nos acompaña, tu providencia, tu misericordia, tu bondad va con nosotros cada día. Siempre estamos, Señor, dependiendo de ti y confiamos, Señor, en ti plenamente en cada minuto del día, porque sabemos que tú vas caminando delante de nosotros, que nunca nos dejas solo, que tu Espíritu Santo nos acompaña donde quiera que vayamos y nos redarguye para hacer el bien. Señor, gracias porque por medio de tu palabra aprendemos, tan solo en estos pequeños 2 capítulos que hemos leído, hemos aprendido muchas cosas acerca de ti, Señor, acerca de lo que quieres de cada uno de nosotros y saber que nos amas, que nos quieres, que nos proteges, Señor, es el aliciente que necesitamos para enfrentarnos a este mundo cruel y depravado, pero porque sabemos, Señor, que necesitamos compartir el Evangelio a todo el mundo, porque asimismo también no queremos que nadie se pierda, Señor, sino que estén contigo en el cielo como nosotros lo estaremos. Gracias, bendito Señor, por todo lo que nos diste el día de hoy, por tu bendición, por tu disciplina, por tu corrección, pero sobre todo por tu amor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que la sabiduría de lo alto y que la inteligencia espiritual se manifieste en su vida, señores, para que cada uno de nosotros se comprometa a hacer el bien, para que cada uno de nosotros se vuelva un varón del reino como le agradan al Señor. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.